Cuando el humo blanco se elevó desde la Capilla Sistina el 8 de mayo de 2025, el mundo se detuvo, conteniendo el aliento por el nombre que resonaría desde el balcón del Vaticano. Pero nadie esperaba esto. El hombre elegido para liderar la Iglesia Católica no era europeo ni un rostro familiar para la mayoría de los fieles. Era estadounidense. Y con ese solo anuncio, una ola de sorpresa y preocupación se extendió por las naciones. El nombre que eligió, Leo XIV, no era solo simbólico. Era un mensaje. El último papa con ese nombre, León XIII, fue un reformador que enfrentó los problemas modernos de frente. Al revivir ese nombre, el papa Leo XIV insinuaba, sin decir una palabra, que su misión sería audaz. La Iglesia no solo estaba recibiendo a un nuevo pastor, estaba tomando una nueva dirección. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Muchos católicos sonrieron, esperando un renacimiento. Otros se sintieron inquietos, percibiendo un cambio demasiado radical como para ignorarlo. Esto no era simplemente una decisión religiosa. Era política, social, global. La elección de un papa de Estados Unidos, un país a menudo en desacuerdo con los bastiones tradicionales del catolicismo, planteaba preguntas que aún nadie se atrevía a responder. Cuando el nuevo papa salió al balcón y alzó la mano, no hubo un gran gesto, ni frases gastadas, solo 4 palabras: la paz sea contigo. Simple, medido, pero detrás de esas palabras se desarrollaba algo mucho más complejo. Quienes habían seguido el cónclave de cerca susurraban sobre una elección rápida, demasiado rápida. Algunos creían que había habido un acuerdo previo, una estrategia. Y otros advertían que este papa no era solo un líder espiritual, sino el símbolo de una iglesia que se preparaba para algo mucho más grande y mucho más inquietante. Lo que parecía una transición pacífica era, en realidad, el comienzo de una tormenta silenciosa. Robert Francis Prevost nunca fue visto como un candidato probable al papado. Nacido en Chicago en 1955, lejos de los pasillos de mármol de Roma, su camino comenzó en la devoción silenciosa, no en el foco del Vaticano. Hijo de padres trabajadores, fue criado con valores sólidos, moldeado más por la acción que por la ambición. Pero a veces, quienes ascienden más alto son aquellos que nadie esperaba que lo hicieran. Ingresó a la Orden de los Agustinos y pronto fue enviado a misiones en el extranjero, sobre todo a Perú. Allí, en los valles y aldeas, vivió entre los pobres, trabajó codo a codo con familias en dificultad y fue testigo de la fe en su forma más cruda y real. No solo predicaba, escuchaba. No buscaba poder, servía. Fue esa conexión con las personas reales, lo que empezó a moldear silenciosamente su futuro. Años después, fue llevado a cargos de liderazgo, supervisando eventualmente el poderoso dicasterio para los obispos en el Vaticano. Desde allí, su reputación creció. Se le veía como equilibrado, estratégico y profundamente pastoral. Pero también era misterioso, calmado en público, firme en privado, y sin miedo a desafiar las viejas costumbres a puerta cerrada dentro de los muros del Vaticano. Algunos admiraban su humildad, otros temían su claridad. Lo que inquietaba a muchos no era lo que decía, sino lo que se negaba a decir. No era como los demás. No buscaba atención, pero siempre observaba, siempre aprendía y siempre estaba preparado. Para cuando se convocó el cónclave, un grupo discreto de cardenales influyentes ya lo había notado. Mientras en los medios se barajaban muchos nombres, el de Prevost solo se pronunciaba en susurros. Susurros que, días después, se convertirían en historia. El hombre de Chicago no solo se convertía en papa, se convertía en el arquitecto de algo completamente nuevo. Mucho antes de que el papa Leo XIV vistiera de blanco, calzaba sandalias polvorientas en los caminos rurales del Perú. Como joven misionero, llegó no para liderar, sino para servir. Y fue allí, en los pueblos empobrecidos, entre personas olvidadas por el mundo, donde su comprensión de la Iglesia cambió para siempre. En la provincia de Chulucanas, donde el hambre era común y la esperanza escasa, el padre Prevost vivió en casas de campesinos, comió la misma comida que ellos y oró con familias que lo habían perdido todo. No era teoría, no era política, era vida, y esa vida dejó huellas profundas en su alma. No llegó con grandes sermones. Llegó con silencio, escuchando historias de dolor, abuso y resiliencia. Vio una iglesia que no era distante ni ceremonial. Era un lugar de refugio, de dignidad, de supervivencia. Esos años no fueron solo parte de su currículum. Se convirtieron en las raíces de un futuro que nunca pidió, pero que ahora parece inevitable. Aprendió español con fluidez, no para impresionar,
sino para comprender. Desafió a líderes corruptos, protegió a los vulnerables y nunca tuvo miedo de alzar la voz contra la injusticia, incluso si eso significaba enfurecer a poderosos obispos. Esto lo hizo querido entre el pueblo y cuidadosamente observado por Roma. Cuando regresó al Vaticano, trajo algo que muchos habían perdido: el recuerdo del sufrimiento real. No hablaba como un diplomático, hablaba como alguien que sostuvo a niños moribundos en sus brazos. Ese tipo de verdad cambia a un hombre y asusta a quienes se aferran a la comodidad y la tradición. Aquellos años en Perú no solo moldearon el corazón del Papa Leo XIV, moldearon su misión, y muchos creen que por eso fue elegido, no para preservar la Iglesia, sino para abrirla y reconstruirla desde donde la fe aún sangra entre los pobres. El Vaticano siempre ha tenido un ritmo, un tono, lento, deliberado, europeo. Pero ese ritmo cambió en el momento en que el Papa Leo XIV pisó el balcón. Por primera vez en más de 2,000 años, el líder de la Iglesia Católica había nacido en Estados Unidos. Esto no era un detalle menor, era un punto de inflexión, y muchos dentro de la Iglesia lo sabían. Un papa estadounidense trae consigo más que una nacionalidad. Trae una forma distinta de pensar, pragmática, audaz, veloz. Acostumbrado a enfrentar presión, a hablar con franqueza, sin temor a sacudir estructuras antiguas. La curia romana, durante mucho tiempo dominada por la diplomacia italiana y una burocracia cautelosa, ahora enfrenta a un hombre moldeado por una cultura que valora la claridad y los resultados. Solo eso ya está provocando oleadas. El Papa Leo XIV no carga con el peso de alianzas europeas centenarias. No está atado a nombres de familias antiguas ni a tradiciones del Vaticano transmitidas en susurros. Viene de una nación donde la religión a menudo se mezcla con la política, donde los medios no esperan, y donde el liderazgo se juzga por la acción, no por la herencia. Ese choque cultural ya se siente tras puertas cerradas. Algunos cardenales se preguntan en voz baja si la Iglesia se volverá demasiado estadounidense, demasiado abierta, demasiado confrontativa, demasiado rápida. Otros creen que eso es precisamente lo que se necesita para despertar a una institución dormida. Sus ideas sobre la transparencia, las finanzas y sobre cómo la Iglesia se comunica con el mundo están todas influenciadas por su origen. Y eso asusta a muchos con poder. Pero quizás el elemento más disruptivo no es el hombre, sino el mensaje, que el centro de la Iglesia ya no es Roma. Es donde están los fieles, en América Latina, en África, en Asia. Al elegir a un estadounidense, el cónclave envió una señal: la Iglesia ya no mira hacia atrás. Está extendiendo la mano hacia adelante, incluso si eso significa dejar atrás lo que alguna vez fue. Exteriormente, el Vaticano se mostró unido. Sonaron las campanas, las multitudes aclamaron, y las cámaras capturaron cada momento de celebración. Pero detrás de las puertas antiguas del Palacio Apostólico, el ambiente era mucho más complejo. En los corredores de mármol, entre los susurros de la curia, no todos sonreían. El Papa Leo XIV apenas había terminado su primera bendición cuando empezaron a levantarse voces en silencio. Algunos cardenales, especialmente de Europa y África, estaban profundamente inquietos. No por quién era, sino por lo que representaba: cambio. Y no un cambio gradual o prudente. Un cambio real, irreversible. No era uno de los viejos conocedores del Vaticano. No ascendió a través de los canales habituales de la diplomacia o la Academia Romana. No pertenecía a ningún grupo tradicionalista. Y lo peor, para muchos dentro de la estructura de poder, era que no le debía nada a nadie. No era solo cuestión de orgullo. Era miedo. Miedo a perder influencia, a que sus cómodos roles fueran cuestionados. Algunos temían que bajo su liderazgo se revelaran tratos financieros ocultos. Otros temían que su compromiso con devolver la Iglesia al pueblo significara despojar a la institución de su control centenario. Hubo reuniones a puerta cerrada, largas discusiones llenas de lenguaje codificado sobre preservar la tradición, sobre mantenerse fieles al depósito de la fe. Pero esas palabras a menudo ocultaban otra verdad: resistencia. Algunos obispos comenzaron a alinearse discretamente, formando alianzas no oficiales. Sabían que este papa actuaría rápido, y no planeaban quedarse de brazos cruzados. Mientras el mundo afuera tenía esperanza, los pasillos internos se preparaban para la batalla. Aún así, Leo XIV parecía imperturbable. Se movía con calma, con respeto. Pero todos notaron una cosa: no buscaba aprobación. Había venido a liderar, y ya iba varios pasos por delante de quienes intentaban detenerlo. Desde su primera aparición como Papa Leo XIV, algo fue inmediatamente evidente:
No venía a imitar a nadie. No al Papa Benedicto XVI, con su profundidad teológica y amor por la tradición. No al Papa Francisco, con su carisma humilde y acercamiento a los marginados. Leo XIV tenía otra postura, silenciosa pero firme. Su silencio decía más que las palabras. Este papado sería distinto. No citó a sus predecesores. No hizo gestos prestados de pontífices anteriores. Incluso su elección de vestimenta fue notable, simple, pero distinta. Vestía el blanco papal, pero rechazó adornos extra. Algunos dijeron que estaba honrando la humildad de Francisco. Otros vieron algo más profundo, un hombre que salía calladamente de sus sombras para construir algo propio. Observadores dentro del Vaticano estaban inquietos. Benedicto fue respetado por su precisión intelectual. Francisco, admirado por su calidez pastoral. Leo XIV no traía ninguna de esas como su mayor fortaleza. Traía estrategia, enfoque y algo que la Iglesia no había visto en décadas, la mentalidad de un arquitecto. Comenzó su papado no con visitas ni discursos grandiosos, sino con reuniones privadas. Convocó a figuras clave no para bendecirlas, sino para escucharlas. Luego hizo saber, cada departamento del Vaticano sería evaluado. Cada líder sería cuestionado. Ningún cargo estaba asegurado. No le interesaba continuar sistemas por tradición. Si algo ya no servía a la misión, sería reestructurado o eliminado. Benedicto y Francisco fueron elogiados públicamente, pero en sus acciones, él estaba trazando un nuevo camino. Y muchos empezaron a sentir que sus reformas no añadirían simplemente nuevas páginas a la historia de la Iglesia. Reescribirían capítulos enteros. Esto no era evolución. Era ruptura. Calma, respetuosa, pero inconfundible. Y mientras el polvo apenas comenzaba a levantarse, incluso sus aliados más cercanos sabían que la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Pocas cuestiones en la Iglesia Católica generan tanta tensión como el celibato sacerdotal. Durante siglos ha sido considerado intocable, una tradición inquebrantable defendida como sagrada. Pero el Papa Leo XIV está abriendo en silencio la puerta que muchos antes que él temieron siquiera tocar. En una conversación privada pero bien documentada con obispos sudamericanos, no habló en términos vagos. Hizo preguntas directas. ¿Por qué hay comunidades que pasan meses sin la Eucaristía? ¿Por qué se rechaza a buenos hombres del ministerio solo porque están casados? Sus palabras no fueron órdenes, pero sí semillas. Semillas que han comenzado a echar raíces en lugares históricamente resistentes al cambio. No ha hecho una declaración formal, pero las señales son imposibles de ignorar. En nombramientos recientes, ha elegido obispos que están abiertamente dispuestos a reconsiderar la disciplina del celibato. Ha reabierto discusiones en comisiones teológicas. Y lo más revelador de todo, ha alentado la recuperación de propuestas antiguas que fueron silenciadas en pontificados anteriores. Esto no es un debate teórico. En muchas regiones del mundo, especialmente en el Amazonas, en zonas rurales de África y en partes de Asia, la escasez de sacerdotes es crítica. Las comunidades se reúnen cada semana con la esperanza de una misa, pero el sacerdote solo llega cada pocos meses. La gente está perdiendo su conexión espiritual, no por falta de fe, sino por barreras institucionales. Leo XIV ve esto no como una crisis teológica, sino como una crisis de compasión. Su enfoque no es atacar la tradición, sino preguntar si las reglas hechas hace siglos todavía sirven al pueblo de Dios hoy. Y para él, esa pregunta es más importante que defender sistemas que dejan al pueblo fiel abandonado. La puerta aún no se ha abierto, pero la manija ya ha girado. Y una vez que se mueva, puede que nunca se cierre de nuevo. Durante siglos, las mujeres han sido la columna vertebral de la Iglesia Católica, enseñando, sanando, organizando, sirviendo. Pero cuando se trata de autoridad en el altar, han permanecido fuera. Ahora, bajo el Papa Leo XIV, esa frontera podría estar más cerca de romperse que nunca antes. No ha hecho anuncios dramáticos. En cambio, ha elegido otro camino, sutil, pero innegable. En sus primeros meses ha nombrado a más mujeres para cargos clave en el Vaticano que cualquier papa en la historia. Una ahora es secretaria de un poderoso dicasterio, otra, asesora en doctrina. No están allí como símbolos. Están allí para liderar. A puertas cerradas, Leo XIV ha hablado con claridad. Si las mujeres pueden enseñar la fe, dirigir escuelas y liderar familias, ¿por qué no pueden tener una voz mayor en la misión de la Iglesia? Para algunos, estas palabras están llenas de esperanza. Para otros, son peligrosas. Las voces conservadoras ya han comenzado a reaccionar,
advirtiendo que tales pasos podrían llevar a lo que llaman una crisis de identidad. Pero Leo XIV es cuidadoso. Habla de profundizar el rol de las mujeres, no de abrir inmediatamente el sacerdocio. Aún así, la presión está creciendo. En América Latina, África e incluso partes de Europa, obispos están empezando a preguntar: si las mujeres ya dirigen parroquias en la práctica, ¿por qué no pueden ser ordenadas para hacerlo oficialmente? Esto no se trata solo de teología, se trata de supervivencia. En muchas regiones simplemente no hay suficientes sacerdotes y las mujeres ya están haciendo el trabajo, aunque no se las reconozca por ello. El nuevo Papa no lo ve solo con la mente, sino también con la memoria. En Perú vio a mujeres mantener viva la fe en pueblos olvidados. No las ha olvidado. Algo está cambiando. El altar, durante mucho tiempo un lugar de exclusión, pronto podría convertirse en un espacio de inclusión. Y si eso sucede, la Iglesia nunca volverá a ser la misma. Hay palabras en la Iglesia Católica que alguna vez fueron intocables. Dogma es una de ellas. Representa el nivel más alto de verdad, enseñanzas que se consideran inmutables. Pero ahora, bajo el Papa Leo XIV, incluso esos fundamentos están siendo examinados en silencio. Y para muchos dentro de la Iglesia, eso no es reforma. Es una amenaza. En el pasado, los papas evitaban tocar doctrinas centrales. Podían aclararlas, expandirlas o interpretarlas suavemente, pero nunca cuestionarlas. Leo XIV ha tomado otro camino. Ha establecido comisiones confidenciales compuestas por teólogos, historiadores y canonistas, con la tarea de revisar enseñanzas que no han sido debatidas en siglos. No está organizando una rebelión pública. Sabe lo peligroso que sería. En cambio, está creando condiciones para el cambio desde dentro, paso a paso, documento por documento, detrás de capas de discusión. ¿Qué se está discutiendo? Temas que van al fondo mismo: la naturaleza del pecado, la permanencia del infierno, la salvación de los no católicos e incluso la comprensión de la moralidad sexual. Para muchos fuera de la Iglesia, esto puede parecer abstracto, pero dentro está causando temblores. Algunos obispos ya han advertido sobre la confusión entre los fieles. Otros temen un terremoto teológico que podría dividir a la Iglesia en dos. Pero Leo XIV no se deja mover por el miedo. Cree que aferrarse a ideas solo porque son antiguas no es fe. Es estancamiento. Su enfoque es pastoral, no revolucionario. Habla de actualizar la forma en que se comunica la verdad, no de borrarla. Pero quienes han seguido sus métodos lo saben. Hoy cuestiona el lenguaje, mañana podría cuestionar la ley. La Iglesia ha resistido tormentas antes. Pero esta vez, no viene de fuera. Está surgiendo desde dentro. Desde el mismo corazón del Vaticano, donde enseñanzas de siglos están siendo colocadas bajo una nueva clase de luz. Y una vez que esas luces se enciendan por completo, nada podrá esconderse en las sombras. Susurros de oración a la luz de las velas, pero bajo el Papa Leo XIV, la Iglesia está empezando a existir en otro lugar, en una pantalla, en un espacio digital donde la tradición se encuentra con la tecnología y las viejas formas ya no tienen el mismo poder. Desde el comienzo de su pontificado, Leo XIV dejó claro que la Iglesia no solo debía hablarle al mundo moderno, debía vivir en él. Su primera gran iniciativa fue la creación de una plataforma digital global basada en el Vaticano. No se trataba de un simple sitio web, sino de un sistema completamente interactivo, donde fieles de todos los continentes pueden acceder a los sacramentos, recibir formación, hacer preguntas directamente al clero e incluso asistir a confesiones virtuales con apoyo asistido por inteligencia artificial. Para muchos, esto fue impactante. ¿Confesión a través de un dispositivo? ¿Fe guiada por una pantalla? Los críticos lo calificaron de peligroso, demasiado moderno, demasiado impersonal. Pero para el Papa Leo XIV, se trata de acceso. Él sabe que hay millones que no pueden llegar a una iglesia. Aquellos que viven en zonas de guerra, en desiertos, en cárceles o en países donde ser católico es ilegal. Para ellos, la pantalla no es un lujo. Es su única ventana hacia Dios. Este nuevo modelo digital no está reemplazando a las iglesias, pero sí las está redefiniendo. Leo XIV está invirtiendo recursos en la capacitación global de sacerdotes en tecnología de medios y atención pastoral en línea. Está reestructurando los departamentos de comunicación del Vaticano e incluso ha nombrado a una mujer laica como directora de una nueva oficina vaticana para la evangelización digital. Este movimiento ha creado tensiones. Obispos arraigados en la tradición se sienten abrumados. Pero Leo XIV no retrocede. Cree que la Iglesia no debe temer al mundo moderno. Debe iluminarlo, incluso si eso significa enfrentar resistencia desde dentro.
La Iglesia ya no está solo en Roma. Está en la nube. Y está creciendo en lugares a los que las viejas paredes nunca pudieron llegar. La tensión que se había estado acumulando dentro de la Iglesia finalmente estalló. Las reformas del Papa Leo XIV, cuidadosamente medidas, introducidas en silencio, ahora han provocado una resistencia clara y creciente. Y esta vez no son solo desacuerdos en reuniones o cartas educadas de obispos. Es una guerra ideológica en toda regla dentro de los muros del Vaticano. Facciones conservadoras, antes cautas y respetuosas, ahora se están organizando abiertamente. Varios cardenales, especialmente de Europa y África, han comenzado a emitir declaraciones públicas cuestionando la dirección que está tomando el Papa. Afirman que Leo XIV está generando confusión doctrinal y socavando la tradición sagrada. Detrás de sus palabras cuidadosamente elegidas hay una acusación más profunda, que este Papa podría estar llevando la Iglesia hacia una ruptura irreparable. Cartas privadas filtradas a la prensa revelan reuniones secretas en monasterios y sedes diocesanas. Incluso hay rumores de un concilio en la sombra, una reunión informal de voces disidentes que prepara una respuesta coordinada, posiblemente incluso una declaración de resistencia. La última vez que tal desafío alcanzó este nivel fue en la antesala de la Reforma. El Papa Leo XIV, sin embargo, no muestra señales de detenerse. Se mantiene tranquilo pero firme. Continúa nombrando obispos alineados con su visión pastoral. Se niega a contraatacar, eligiendo en cambio enfocarse en el diálogo global, el alcance pastoral y la transparencia estructural. Pero todos los que están cerca del Vaticano saben que la presión está aumentando. Los próximos movimientos lo decidirán todo. La unidad de la Iglesia Católica siempre ha sido puesta a prueba por diferencias de teología, geografía y cultura. Pero este momento se siente diferente. Hay una sensación de que dos visiones de la Iglesia están chocando. Una basada en la preservación, la otra en la renovación. Y por primera vez en siglos, ese choque puede no encontrar un compromiso pacífico. Algo está a punto de romperse. Y cuando lo haga, el mundo lo sentirá. Durante meses, la gente se ha preguntado, ¿por qué él? ¿Por qué la institución más tradicional del mundo eligió a un estadounidense tranquilo, desconocido para la mayoría, sin aliados poderosos en Roma? Porque ahora, la respuesta, susurrada en los rincones del Vaticano y temida por muchos, se está volviendo cada vez más clara. El Papa Leo XIV no fue elegido solo para liderar. Fue puesto allí para cambiarlo todo. Detrás de escena, un pequeño pero decidido grupo de cardenales había estado observando cómo la Iglesia se alejaba de su relevancia, de su pueblo, de su misión. Veían escándalos silenciados, bancas vacías ignoradas, jóvenes que se alejaban sin que nadie en el poder se inmutara. Ellos creían que la Iglesia necesitaba más que una voz. Necesitaba un terremoto. Leo XIV fue su terremoto. Fue elegido no por su popularidad, sino por su precisión. Su experiencia en misiones, su distancia de la política vaticana y su reputación de liderazgo callado pero eficaz lo convirtieron en la figura perfecta. No llegaría haciendo ruido. Llegaría con estrategia. Y para cuando la resistencia se formara, ya sería demasiado tarde para detenerlo. Pero hay algo más profundo, aún no dicho. Algunos creen que el Papa Leo XIV está preparando a la Iglesia para una transformación que va mucho más allá de la doctrina o la disciplina. Circulan rumores sobre una visión compartida solo con sus asesores más cercanos, una Iglesia que podría pronto abandonar su base de poder eurocéntrica por completo, una que descentralizaría Roma, una que daría autoridad real a las iglesias locales, una que cambiaría para siempre la forma en que se eligen los papas. Suena imposible, pero también lo parecía la idea de un papa estadounidense. El humo que se elevó desde la Capilla Sistina el 8 de mayo no solo señalaba a un nuevo líder, marcaba el inicio de una revolución. Y nadie, ni siquiera quienes encendieron el fuego, puede decir dónde terminará.